Buenas tardes para todos. En este caso, en la actividad concerniente a doctorado en Ciencia de la Educación dentro del Seminario Gerencia de Sistemas Educativos y Políticas Públicas. El tema a colación que viene en este momento, que voy a tratar, es uno desarrollado en forma conjunta con el profesor Ramón González, que se titula La participación ciudadana en la gerencia de sistemas educativos en el contexto de las políticas públicas. Voy a compartir una lámina de presentación para que todos ustedes, en este caso, puedan eh, mostrar, visualizar lo que se pretende hablar sobre la participación ciudadana dentro del contexto educativo venezolano. Vamos a meter por acá. Perfecto. En este caso, pues, así se titula la presentación, la participación ciudadana en la gerencia del sistema educativo en el contexto de las políticas públicas. Es un trabajo referencial desarrollado por mi persona junto con el profesor Ramón González, como dije en anterior oportunidad. Podemos decir, en este caso, que si no hay un concepto definido de forma clara, podemos hablar de que la participación ciudadana en la gestión pública aún no es una práctica extendida, ¿no? Y consolidar nuestra región. Y esto es un deber y un derecho de que la ciudadanía deba y pueda participar en todas las etapas del ciclo de gestión de políticas públicas, como el diseño, formulación, planificación, ejecución, seguimiento y evaluación. Asimismo, es importantísimo que para mejorar la calidad educativa de las políticas públicas, es de gran importancia que la participación ciudadana sea oportuna y temprana. Es decir, que la misma esté presente desde el momento del diagnóstico de las problemáticas sociales que buscan solucionar las políticas públicas. Debemos decir que actualmente las políticas y reformas educativas han concedido una mayor importancia en la escuela, destacándose la autonomía, la participación escolar, como centros de políticas educativas que pretenden mejorar los resultados, así como la prestación del servicio educativo, expresando un término de acceso de eficiencia y calidad. Sin embargo, es elevado aún el desconocimiento que persiste dentro de la sociedad venezolana referente sobremanera de lo que debe conseguirse el proceso educativo, el cual se expresa mediante las políticas de Estado, para alcanzar resultados sobre la forma de diseñar e implementar, se quiere decir, planes y mejoramiento. Y en este caso, pues, eh, el Estado, a través de su política pública, manifiesta que el objetivo es alcanzar la justicia social basada en la inclusión social para disfrutar los derechos, disminuyendo las inequidades, priorizando las necesidades sociales. Dentro del marco jurídico, en este caso que compete o que se desarrolla dentro del sistema educativo venezolano, hay varios elementos cual pues podemos dar pie forma como son la parte, en este caso dentro del contexto que se integra varios elementos conforme el marco legal dentro del sistema educativo nacional y que vamos a detallar a continuación. El elemento histórico, naturalmente, podemos señalar que a la larga de la historia de la educación se ha visto por la sociedad como una transferencia de cultura que se asienta legalmente en la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela y en la Ley Orgánica de Educación, también en la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescente, proponiendo fines que tienen que ver con las necesidades y aspiraciones que posee una cultura. Esto dándole el marco referencial legal y buscando la manera de prevalecer a lo largo de los procesos educativos en nuestra historia nacional, cómo ha sido o cómo se ha visualizado esa parte cultural de que en verdad nos ha identificado como nación y que nos ha llevado a tomar ciertas decisiones en el aspecto educativo que solamente nosotros tenemos como algunas prioridades. En lo curricular proponen un proceso interactivo y constructivo donde la relación alumno-estudiante, contenido que se establece en un espacio social, cultural e histórico,
utilizando los ejes transversales para la planificación de estrategias didácticas para generar un mejor proceso interactivo y constructivo. Sin duda alguna, el currículo, sin duda, el elemento clave que nos va a definir, ¿okay?, cómo va a ser esa interacción, cómo va a ser ese proceso de construcción de esa relación, en este caso que se maneja esa dualidad alumno-estudiante a través de lo que ellos llaman dentro de un espacio social, cultural y histórico. Sin duda alguna, los ejes transversales van a definir las diferentes estrategias que nos lleva a un mejor proceso que sin duda nos compete a nosotros. En lo social, considera la educación como un fil social producto de un momento histórico. La sociología permite el abordaje científico, si se quiere decir, que busque del hecho y de los problemas sociales dentro del contexto educativo. En lo económico, se fundamenta en los principios de justicia social, democracia libre de competencia, productividad y solidaridad, teniendo como fin el desarrollo humano. Esto está bien explícito en la Carta Magna y así como en diferentes leyes vinculantes a la misma. En los políticos, sin duda alguna, la participación ciudadana es el tema eh, de, de, estudio, de análisis como categoría, si podemos hablar de esos términos, en la cual la política del Estado está alineada a orientar y consolidar el cambio entre los diferentes sectores que se encuentran involucrados en el desarrollo social del país. Legales, como les dije anteriormente, por la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica de Educación, etc. La participación ciudadana como una relación socioestatal acotada por la concepción democrática y ciudadanía. En este contexto de política pública, el sentido de participación ciudadana ha tenido una gran relevancia en la vida política social en los diferentes ámbitos del Estado de Venezuela, en este caso del territorio nacional. Así que diversos regímenes, tanto los llamados democráticos y otros signos, han acuñado diversas formas de involucrar a los ciudadanos en la participación de sus estados. En cuanto a las políticas públicas, puede ser entendida por la participación ciudadana como un espacio de interacción que sin duda alguna está diferenciando los sistemas estatal y social antes que como un fenómeno que discurre entre la lógica excluyente e incompatible. Es un complejo proceso, sin duda alguna, sin duda alguna, un complejo proceso en la toma de decisiones individual, cual intervienen una serie de factores o elementos relacionados con el contexto vital de inmediato. También podemos hablar sobre las potencialidades de sus resultados y su efecto y su repercusión eh, estructural está prefigurada también como un conjunto de prácticas, si se quiere decir, de percepción social, culturalmente, en este caso, y veteradas, como características de instituciones públicas, de los propios individuos, etc. La participación como medio de intervención en los asuntos públicos y de pertenencia a un conglomerado social se puede definir como la noción de ciudadanía que está en tres claros componentes que vamos a detallar a continuación: la adquisición, adjudicación, posesión o conquista de un conjunto de derechos y deberes por parte del individuo en una sociedad política determinada, la pertenencia a una comunidad política determinada, la construcción que lleva a la construcción de lo que es el Estado-Nación, la oportunidad y capacidad de participación en la definición de la vida pública, política, social y cultural de la comunidad a la cual pertenece. Otro de los elementos, en este caso sobre las políticas educativas para Venezuela en el siglo XX, una mirada de lo que se conoce como la modernidad líquida, elementos que inciden un retraso y antes de eso pues podemos hablar sobre algunos antecedentes, ¿no? Venezuela de la crisis recurrente han afectado a la población en lo político, en lo económico y cultural.
en su alta incidencia en el sistema educacional, han tenido una gran repercusión en todos los niveles educativos. Podemos hablar desde el nivel preescolar hasta el universitario, y esto pues ha evidenciado graves problemas en la educación que han tenido que hacer frente. Entre eso podemos decir como la falta de recursos para la permanencia del personal docente, eh, la alta deserción escolar, la falla en el mantenimiento de los centros educativos, la inseguridad, que sin duda alguna son temas de relevancia actual y más un momento coyuntural que el país pues vive, aunado a eso sobre las medidas coercitivas unilaterales que el país está siendo afectado en forma clara y compleja, y esto ha llevado a estas consecuencias. La crisis de los sistemas de protección social, como el alimentario, el transporte escolar, la prosecución de estudios, los escasos recursos de la familia para la sobrevivencia, la baja calidad educativa, la deserción estudiantil y otros, sin duda alguna, han afectado el desarrollo de esas políticas públicas propuestas en las leyes, en la Constitución y los planes y programas de Estado. Sin duda alguna, pues, los momentos coyunturales son los que en verdad, pues, han manifestado ciertamente eh, estas debilidades dentro del sistema educativo venezolano. Eh, Más allá de lo que han sido las medidas coercitivas unilaterales, también ha sido una falta también de generar ciertas políticas dentro del aspecto gerencial que han llevado a desarrollarse al máximo, como lo que es el burocratismo, y entre otros elementos, ¿no? Que sin duda alguna todavía afecta dentro de los procesos. Haciendo una cita sobre Gadia, existe un contraste en el sistema educativo entre lo planeado y lo ejecutado. En este caso, puede decirse que los aspectos normativos de la educación en Venezuela, que se caracterizan por políticas educativas, planes, programas, modalidades, niveles educativos y lo referente a infraestructura, mobiliarios, funcionamiento y presupuesto, constituyendo esto con la orientación ideológica y política del Estado venezolano. También él señala que el Estado venezolano asegura que el 92% de la población infantil en educación primaria y otros niveles educativos están dentro del sistema escolar venezolano y que cumple con los requerimientos de la UNESCO en el informe, según lo que se, se manifestó ahí. En este caso, en el informe EPT, el EPT es Educación para Todos, aunque hay otros organismos como Provea que insiste en la necesidad de cubrir eh, en forma urgente servicio de alimentación escolar, aspectos sanitarios, infraestructura y mantenimiento de instalaciones, ausentismo laboral, deserción de estudiantes, educadores, etcétera. Es decir, toda una amalgama de elementos que actualmente están siendo, si se quiere decir, haciendo mellas dentro del sistema educativo en la parte de infraestructura, ¿no? Porque las políticas educativas deben responder a los indicadores de gestión propuestos por la UNESCO, no han tenido, si se quiere decir, alguna efectividad que se esperaba entre ellos, como es la prosecución de formación, en cierta forma la inclusión y permanencia del docente y la calidad educativa. Ahorita vamos a hablar un poquito sobre la aproximación de participación de la propuesta educativa de Paulo Freire. Estos aspectos relativos a la educación para todos desde una visión crítica de los modelos educativos en el concepto de la educación bancaria, en el cual ciertamente no está diseñada para la participación libre eh, y de formación de conciencia ciudadana. Sin duda alguna, las propuestas de Paulo Freire, sin duda alguna, pues nos lleva a esos aspectos a revisar y a reflexionar, ¿no? Sobre los verdaderos modelos educativos que en verdad eh, deben estar orientados hacia la concienciación de la sociedad, en este caso una, una forma también de buscar, se quiere decir, por mucho que la educación para liberarse y consiguiente constitución un ciudadano participativo, ¿no? La educación para la participación debe ser fundamental si queremos la formación ciudadana para la participación en relación con distintos mecanismos participativos de la Constitución Nacional y las leyes y normas.
sin duda la piedra angular para que la educación en verdad tenga ese impacto efectivo es la participación ciudadana, y eso lo demuestra en este caso en su obra. Eh, Igualmente, ¿no? La educación, eh, desde las educaciones populares, son construcciones sociales colectivas, situadas en un contexto que podemos comparar, pero que no debemos generalizar. No se trata, en fines, de decir cómo deberían ser en esta educación o estas educaciones, sino cómo las construye, deconstruye y reconstruye los sujetos de la subjetividad colectiva. Sin duda alguna, se podría decir que nuestra pedagogía emancipadora latinoamericana tendría en común algunos aspectos o algunos rasgos, sin desconocer, por supuesto, sus singularidades, obviamente ni su contexto de emergencia y realización. No podemos olvidar que Paulo Freire sobre este primer momento no habló de una educación popular, eh, sino no habló, o dice ser que no habló de una educación popular, sino de una pedagogía emancipadora, de pedagogía de la liberación. Su lectura en ese momento está bajo unas categorías más o menos generales sobre la realización, la relación oprimido-opresores, en este nivel de abstracción que también sirvió para que múltiples formas de opresión entraran y que se hacen sus planteamientos sigan vigentes y recreándose todo. Sin duda alguna, estas propuestas pedagógicas emancipadoras son portadoras de formas de trabajo, de metodología, de pedagogías nuevas. Esta preocupación por las prácticas pedagógicas transformadoras ha sido una característica de la educación popular desde sus antecedentes y sus inicios. Y en efecto, Simón Rodríguez practicó la educación popular en la sociedad americana. La construcción de la propuesta pedagógica emancipadora no se dan solamente desde el plano discursivo y declarativo, sino también desde la creación de estrategias de grandes rasgos. Pues esta fue mi participación. Aquí lo dejo con pensamiento: nadie educa a nadie. Los hombres se educan entre sí con la mediación. Esta frase que acuña Paulo Freire, sin duda alguna, nos muestra lo importante y la valoración que hay que darle a la participación ciudadana dentro de los procesos de la gestión educativa para que podamos nosotros tener resultados en verdad efectivos, coherentes y factibles, que en verdad nos lleve al rumbo de esa sociedad que queremos, esa sociedad con una educación marcada en el humanismo y sobre todo enmarcada en la solidaridad y en la justicia social. Muchas gracias por la atención dispensada y me despido para, si se quiere, otra oportunidad. Buenas tardes.